Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Hoy quería yo hablarles sobre el templo que hizo Herodes. ¿Cuál fue el templo que construyó Herodes? ¿Cuál fue el templo que conoció Jesucristo? ¿Cuál fue el templo que conoció la Virgen María, San José? ¿Cuál fue el templo el templo que construyó Herodes? Si Dios nos ayuda, si Dios nos da su Espíritu Santo, si el Señor nos concede hoy día estar atentos, y que sea sobre todo el Espíritu Santo que nos abra el corazón. Voy a poner en la mitad de la pizarra el templo de Herodes para poder entender lo que dice la carta a los Corintios en el capítulo 12, que habla sobre el cuerpo de Cristo. Para poder entender el cuerpo de Cristo, vamos a poner acá el templo de Herodes y que sea Dios mismo, el Espíritu Santo, que te hable al corazón. Yo antes que nada quería poner primero la línea que hay en el medio. Está un poco chueco, pero no importa. Sí se entiende. Y empezar. El templo de Herodes tenía el lugar santo. Este era el lugar santo. Lo voy a hacer un poquito más grande porque está muy pequeñito. El lugar santo donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. De esto ya hemos hablado en otra oportunidad. Perdón, no es el lugar santo. El santo de los santos. El santo de los santos donde se encontraba el arca de la alianza, donde estaban los ángeles y todo lo demás. Después venía el lugar santo. El lugar santo. El santo de los santos. El lugar santo, ya sabemos dónde estaba el altar del incienso, donde estaba la mesa de la proposición, donde se ponían los panes, los 12 panes, el vino, el agua, el candelabro. Yo no sé si se ve, pero bueno, no importa, ustedes me entenderán. Ya en el templo de Herodes había muchos más. Me parece que eran 10 y 10. Pero de eso hablamos otro día. Después de ahí está la fuente de agua y el altar del holocausto. El altar del holocausto, la fuente de agua, el lugar santo y el santo de los santos. En la primera parte del templo. Ay, espérate, me equivoqué. Voy a hacerlo esto un poquito más chiquito porque si no, no me va a entrar. Yo espero que no se cansen. Ya está. Esto es la primera parte del templo. Yo no sé si se ve o no se ve, pero bueno, el Señor nos ayudará. La primera parte del templo. Acá estaba la puerta de Nicanor. La puerta de Nicanor. Después venía el lugar de las mujeres. Acá estaba ya está. Lo quise hacer parejo, pero no me entró. Entonces estaba el lugar del aceite y el vino. Este era como el depósito donde se guardaba el aceite y el vino. Aceite, vino. ¿No? Este lugar de acá, yo no sé si se ve. Pero bueno, lo vamos a poner así para que se vea. Después de aquí estaba lo que es donde se declaraban a los leprosos, donde
lo dice el libro de Levítico, si hay algún leproso, entonces tenía que ir al templo y el sacerdote declararlo si era leproso, o declararlo si estaba sanado. Era el lugar, vamos a decir así, donde se declaraba si estaba sano o si estaba en leproso. Vamos a poner acá leproso. Ya está. ¿No? Es esta parte de aquí. Este es el templo que Jesucristo mismo conoció. El templo que conoció. El lugar de acá era donde se hacían los votos. Acuérdate cuando San Pablo hace el voto de Nazareo. Creo que voto Nazareo. El voto de Nazareo, vamos a poner aquí, bueno, ya está. El voto de Nazareo, donde se hacían los votos. San Pablo dice en una de sus cartas que él hizo un voto en este lugar, se rapó la cabeza. Yo no me la he rapado por el voto, en lo mío es natural. San Pablo dice que se rapó la cabeza hizo un voto al Señor. El lugar donde estaban los leprosos, donde se declaraba leproso que estaba sano o que estaba enfermo y tenía que apartarse. El lugar del aceite del vino, el aceite para el candelabro, el vino para la mesa de la proposición. Este lugar de acá era el lugar donde estaba la madera. La madera para el holocausto, la madera para el altar del holocausto, la leña, el leño. Esto es muy interesante porque solamente el sacerdote podía coger la madera, la leña para el holocausto. Por eso que se entiende que Jesucristo, como sumo y verdadero sacerdote, ha cargado el madero de la cruz, el leño de la cruz, haciendo este ritual, el ritual donde el sacerdote cogía la madera para el altar del holocausto. Esto lo ha hecho Jesucristo, por eso que se entiende que Cristo como sacerdote carga sobre su hombro la leña de la cruz, el madero de la cruz como sumo sacerdote. Me recuerda también a Isaac, cuando Isaac, que es figura de Cristo, que Abraham le pone la leña del holocausto. Isaac lleva la leña del holocausto, Jesucristo el madero de la cruz. Quería yo también hablar en esta puerta, en esta puerta que se llama la puerta de Nicanor. Acá no le he puesto puerta, pero la vamos a poner así. Y el Santo de los Santos, ya sabemos, tenía un velo. En la puerta de Nicanor había como unas gradas, tipo gradas, donde se hacía la ofrenda. Era el lugar de la ofrenda. No sé dónde ponerlo. Era el lugar de la ofrenda, aquí abajo. ¿Dónde se hacían las ofrendas para el Señor? El sumo sacerdote, el sacerdote bajaba, recibía la ofrenda y lo introducía. La ofrenda de aceite, la ofrenda de madera y otras ofrendas, la ofrenda del animal para el sacrificio. Ya está. Esto es el templo que construyó Herodes. Más o menos. Hay algunos detalles que se me pasan, por ejemplo las puertas. Acá había la puerta, acá había, me parece, 3 puertas. Pero de eso, de las puertas del templo, podemos hablar en otra oportunidad. Acá también. En las puertas del templo podemos hablar de otra oportunidad. Hoy día lo que yo quería ver este es el templo que construyó Herodes, más o menos así. Este templo estaba compuesto, si el Señor me ayuda, ustedes tienen paciencia, espero que no se estén aburriendo. Este templo estaba compuesto, vamos a ver, donde estaba este es el templo que hizo Herodes. Lo que Dios le mandó a hacer a Moisés, donde estaba Dios
estaba el sacerdote, no sé si se verá, voy a hacer un cambio. Este era el leproso. Y esto era la madera. Ya está. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba el sacerdote? El sacerdote bajaba y hacía el ritual en la fuente de agua y en el altar del holocausto. Y toda esta parte de acá, me estaba olvidando lo que es muy importante, que era... Espérense. Estaba el atrio de los gentiles. Me voy a servir de esta línea de acá. El atrio de los gentiles. Ya está. Un poquito más arriba lo voy a subir. Ya está. Donde estaba Dios, el Santo de los Santos, donde estaba el sacerdote, donde estaban los hombres, y toda esta parte de acá, donde estaban las mujeres. La parte que está acá, este atrio que está acá, este atrio que vemos por aquí, es el atrio de los gentiles, donde estaban los que no pertenecían al pueblo de Israel, no podían estar en el templo, pero estaban en el atrio. Muchos que venían a conocer, muchos de curiosidad, muchos que querían pertenecer al pueblo de Israel, el atrio de los gentiles. Lo voy a poner... Voy a borrar esta parte de aquí para que se pueda ver. Les pido que me perdonen, la verdad que este es donde se contenía el aceite y el vino. Este de aquí era donde se hacía el voto de Nazareo, donde se rapaban la cabeza muchas veces. Y esto de acá es el atrio de los gentiles. Atrio de los gentiles. Donde venía la gente de Galilea, mucha gente de Galilea venía por ahí, ¿no? Que no podían, mucha gente que venía, más que por curiosidad, porque no pertenecía básicamente al pueblo de Israel. Era el lugar donde, yo no sé si tú te acuerdas en las Escrituras, cuando Jesucristo ha visto que en este lugar han hecho un mercado, en este lugar, en el atrio, han hecho un mercado, y Jesucristo vuelca las mesas, vuelca a los cambistas, porque dicen: no hagan de mi casa una casa de un mercado. Era justamente en todo el sector de aquí donde se había hecho como un mercado. Ya vendían palomas porque los animales se sacrificaban en el altar. Entonces la gente no traía el cordero desde su casa, sino que compraban el cordero en el atrio de los gentiles, para introducirlos en el templo. Todo ya se había vuelto un negocio. Por eso hasta el templo tenía sus propias monedas. Bueno, esto es más o menos el templo que construyó Herodes. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Antes de hablar de esto, me gustaría hablarle de los sacerdotes. Los sacerdotes en el tiempo pertenecían a la tribu de Leví. Básicamente, todos los sacerdotes eran pobres.
Vivían sanamente de la ofrenda que le daba el pueblo. Yo no sé si tú te acuerdas cuando hacen las 12 tribus de Israel. Está la tribu de Judá, de donde vino Jesucristo, y está también la tribu de Leví. Los sacerdotes eran básicamente levitas, vivían del templo, eran gente pobre, de lo que la gente le ofrecía, ¿no? Menos los saduceos que también eran sacerdotes, pero los saduceos pertenecían al Sanedrín y entonces no eran pobres. Esto es más o menos los sacerdotes. Había también los fariseos eran gente que eran los separados, los que, vamos a decir así, cumplían la ley, conocían la ley, cumplían la ley, se separaban del resto de la gente. Los sacerdotes eran pobres, los fariseos eran los que conocían la ley, cumplían la ley. Algunos fariseos en el tiempo de Jesús eran, vamos a decir así, un tipo de misioneros, iban hacia Galilea a transmitirle la ley a los galileos, que eran los que no conocían la ley. Con los samaritanos no, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban, no se entendían. Los samaritanos querían adorar en Gerizim y el pueblo y los judíos en Jerusalén. Estaban también los celotes. Todo esto pasaba en la Pascua. Venían los celotes, los celotes eran una especie de terroristas religiosos. Vivían en cuevas, más en la zona de Galilea. Estaban también los escribas, ¿no? Los escribas, que eran los que conocían la ley, se dedicaban básicamente a conocer la Torá, la ley, y la transmitían. Para un escriba, por ejemplo, era incapaz de tocar el rollo ¿cómo se llama? Sino por los mangos, eran todos rollos. Y ellos, sus manos impuras, no podían tocar una cosa pura. Y entonces lo tocaban por los rollos, por los mangos. Era incapaz de tocar la palabra de Dios, un respeto a la escritura, un respeto a la palabra de Dios. Eran más o menos los fariseos. Después estaban también los esenios. Los esenios vivían en las cuevas. No sé si la vez pasada les había hecho yo el recuadro donde estaba el Mar Muerto. Los esenios vivían en el Mar Muerto, se habían retirado a vivir en cuevas, y porque para ellos el templo se había hecho impuro. El templo estaba impuro, estaba contaminado. Y entonces se habían retirado a vivir en una especie tipo monjes, a meditar, a contemplar, a rezar, a vivir más radicalmente la palabra de Dios, la Torá. Ellos pensaban, los esenios, que el Mesías vendría de ellos. Después de ahí podríamos hablar, esto para explicarle más o menos qué cosas había en el tiempo de Jesús. Y ya está. Esto básicamente lo que era el tiempo de Herodes. Acá hay una cosa que me había olvidado, que no lo he puesto, pero lo dice en los Hechos de los Apóstoles: la puerta del templo llamada Hermosa. En la puerta del templo llamada Hermosa. Acá está, la puerta hermosa del templo. Ya está. Esto es básicamente el templo de Herodes, el templo que mandó construir Herodes. ¿Qué es lo que nos llama la atención? ¿Qué es lo que nos llama la atención de este templo? ¿Qué es lo que este templo, al instante, mirándolo, tú contemplas? Contemplas a Dios, al sacerdote, a los hombres, a las mujeres, a la gente. Todos separados, todo dividido por muros. Están divididos. El sacerdote no puede llegar a Dios,
el hombre no puede acercarse al sacerdote, las mujeres no pueden juntarse con los hombres y la gente del pueblo menos. Toda una división. Esto fue lo que contemplaba Jesucristo en cada Pascua. Todos divididos, todos separados. El más puro arriba, después sigue el sacerdote, después siguen los hombres, abajo las mujeres y después de ahí la gente, todos separados. Este es el hermoso templo de Herodes, la grandiosidad del templo de Herodes, lo que el pueblo de Israel veneraba. No te fijes en esto, fíjate en esto. Horrible, una separación total, horrible, horroroso, tiene que ser destruido. Tiene necesariamente que ser destruido. Yo digo esto, me ponen en el video, soy un terrorista, un celota. Pero es que es de la verdad. Lo más grande, lo más majestuoso del templo de Herodes, todos separados, Dios arriba. Cuando Dios se ha hecho el pequeño, cuando Dios se ha hecho hombre, cuando Dios se ha encarnado, cuando Dios ha ido al sepulcro, ha ido al pesebre, donde están millones de moscas en un pesebre, donde comen los animales, millones de moscas, acá ponen a Dios arriba, en lo más alto, en lo excelso. Sí, es verdad, pero nadie, ¿qué va a llegar un gentil pecador? Un gentil pecador a la presencia de Dios, imposible. No puede llegar un gentil pecador, un adúltero, un mentiroso, un soberbio, un vanidoso, un egoísta, un hipócrita, un falso, un pecador. No puede llegar a la presencia de Dios porque está lejos. Una mujer no puede llegar a la presencia de Dios, imposible. El hombre tampoco, imposible. El sacerdote, que es el que se cree puro, el que está cerca de Dios. Por eso, hasta el día de hoy, a mí mucha gente me dice, porque tiene esta concepción en la cabeza, y mucha gente me dice, hasta algunos familiares me dicen, Padre Francisco, pero usted que está cerca de Dios, porque tienen esta idea en la cabeza. Y van con el sacerdote y le decían al sacerdote, usted que está cerca de Dios, usted que conoce la Biblia, usted que conoce la Escritura, usted que sabe. Por eso, este templo, Jesucristo lo tiene que destruir. Esta mentalidad, esta mente donde Dios está en lo más alto, inalcanzable, el inabarcable. Sí, efectivamente, a Dios nadie lo ha visto nunca, nadie lo puede ver. Dice la Escritura que nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Sí, es verdad, es cierto. Por eso que Dios se ha hecho como uno de nosotros. Se ha hecho el último. Se ha hecho el pequeño. Ha descendido, ha bajado. Dios, el verdadero sacerdote, se ha hecho hombre. Ha tomado el cuerpo de la Virgen María para salvar a los pecadores. Por eso es necesario que conozcamos esto. Por eso, para poder entender lo que dirá San Pablo sobre el verdadero cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque esto era el templo que construyó Herodes. Esto fue el templo que Jesucristo iba en todos los años a la Pascua, subía a Jerusalén a celebrar la Pascua. Una de las cosas que les quería decir, donde estaba ubicado el templo de Herodes, es en la cumbre del monte. En la parte más alta de Jerusalén, en la altura. Y esto es interesante porque viendo yo las escalinatas donde está la puerta de Nicanor, en la parte de aquí, donde hacía esto más elevado, también había sus gradas, donde se subía de tal manera que Dios tenía que estar en lo más alto del monte. Encontrarás salmos donde se habla que Dios es el Altísimo, el que está en lo más alto, en lo más elevado, donde está entre querubines. En muchos salmos en las Escrituras encontrarás de ello, de donde Dios hace presente que Dios es el Altísimo, del que está entre querubines, el más alto sobre los montes, sobre las montañas. Es impresionante, bellísimo todo lo que habla la palabra de Dios en los salmos, pero más o menos es esto el templo que construyó Herodes, el templo de Herodes. Esto más o menos es el templo donde está el atrio de los gentiles,
donde mucha enseñanza que se narra los evangelios de Jesús, lo hacía en todo este sector, en el atrio de los gentiles, donde estaban los mercaderes del templo, donde Dios le vuelca las mesas, los gentiles, el atrio de los gentiles, donde estaba, yo había puesto aquí la puerta hermosa del templo, la puerta hermosa lo había borrado, hermosa, que era mucho más arriba en la otra puerta. Ya está. Y entonces esto es más o menos lo que era el templo de Herodes. Yo lo que quiero que ustedes vean, y si Dios me ayuda a mí a poder explicarlo bien, era la diferencia que existía. Dios, los sacerdotes, en lugar de los sacerdotes, los hombres, en lugar de los hombres, las mujeres y la gente. Estaba dividido el templo de Herodes. Yo ahora, para poder entender lo que dice San Pablo sobre el cuerpo de Cristo, vamos a leer la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, donde San Pablo hablará sobre el nuevo cuerpo de Cristo, el nuevo templo, el nuevo santuario, lo que Dios ha querido. Por eso Jesucristo dirá: destruir este templo que es Cristo mismo, Jesucristo mismo, para edificar un templo nuevo. Lo escucharemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, que dice así. Es un poco largo, yo les pido que tengan un poco de paciencia. Dice así: lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así es también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Ahora bien, muchos son los miembros, mas uno es el cuerpo. Es un poco más largo, pero solamente quería decirles esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a edificar un nuevo cuerpo. El verdadero cuerpo de Cristo, dice, todos donde todos somos uno, donde la mesa es Cristo mismo, que es el altar de la mesa. Cristo mismo es el altar, Cristo mismo es el altar del sacrificio, la mesa de la proposición. Cristo es el altar donde el sacerdote no es uno que está alejado de la gente. El sacerdote no es uno que está alejado de la gente, efectivamente ejerce su función de mediador entre Dios y los hombres. Hace presente a Jesucristo, el que sirve en el altar del pan y del vino. El que sirve es el sacerdote, un servidor, no como está aquí, que tiene una categoría superior a todos ellos, como si fuese una pirámide. Primero la gente, primero Dios arriba, el sacerdote y todo el pueblo. No es así. El que ejerce el mediador entre Dios y los hombres, el mediador Jesucristo, y el sacerdote participa del verdadero y único sacerdocio de Cristo. Yo como sacerdote participo
del verdadero y único sacerdocio de Cristo, del sacerdote de Cristo, pero donde ya no hay una división, sino que todos son, dice San Pablo, un cuerpo. Todos somos un cuerpo. Somos unos miembros de nosotros. San Pablo habla que nosotros somos un cuerpo, somos hermanos. No es que estos no sirven y estos son mejores. No, todos no necesitamos. Todos somos un cuerpo. Todos somos el cuerpo de Cristo. Esto es el cuerpo de Cristo. Por eso era necesario que todo esto cayera, para que aparezca el verdadero cuerpo de Cristo, donde todos somos uno, alrededor del centro, que es Jesucristo. El altar es Cristo, y donde el sacerdote ejerce su función, su ministerio. La palabra ministerio significa servicio, donde el sacerdote ejerce su servicio en favor de todos. Y Cristo es en el medio, el centro de toda la creación. Ya no acá, donde Cristo está en lo más alto, Dios está en lo más alto, donde nadie puede llegar, sino que ahora Dios se hace hombre, y no solamente se hace hombre, sino que se hace comida, entrega su cuerpo, entrega su sangre, para alimentar a su mismo cuerpo. Esto es, dice, así es Cristo. Así es Cristo. Quiere ver cómo Jesucristo mira la iglesia, mira su cuerpo. Así es un cuerpo místico. Un cuerpo místico es impresionante, transfigurado. Un cuerpo místico, glorioso, impresionante. Por eso, dirá Jesucristo en uno de sus: el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, para contemplar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde todos somos miembros, todos nos necesitamos. No es que hay una división, el Dios arriba, el sacerdote, en los hombres, la mujer, en los gentiles. No, todos nos necesitamos. Todos somos un mismo cuerpo, todos comemos del mismo pan. En el Antiguo Testamento solamente el sacerdote comía del pan. Ahora es un pueblo sacerdotal por el bautismo, donde todos comemos el cuerpo de Cristo y nos alimentamos del cuerpo de Cristo, donde todos somos uno, donde Cristo ha bajado hacia nosotros, donde celebramos, cantamos, vivimos, exultamos, hacemos fiesta de este banquete de salvación preparado por Dios para nosotros. Dios, Cristo, nos ha preparado este lugar, esta fiesta, este santuario. Esto lo preparó Herodes, esto lo ha preparado Cristo mismo para nosotros, para ti y para mí. Por eso, hermanos míos, podemos bendecir a Dios, porque Jesucristo viene a alimentarnos en cada celebración de la Eucaristía. En cada Eucaristía, Jesucristo viene a unirse a ti, viene a entregarte su cuerpo, a entregarte su sangre, y tú y yo podemos bendecir a Dios, exultarle, darle gracias verdaderamente por tanto amor, tanta misericordia y tantas cosas que Dios nos quiere mostrar. Esta división que estaba en el templo de Herodes, esta división, Jesucristo con su resurrección ha formado un nuevo templo, un nuevo santuario, que es Él mismo, un cuerpo místico, donde cada uno es miembro uno del otro, donde somos verdaderamente su cuerpo. Lo quisiera leer yo de la carta a los Corintios, en el capítulo 12. Yo pienso que la palabra de Dios lo explica mucho mejor de lo que yo lo puedo decir. La palabra de Dios que nos hable y que nos aclare todo este gráfico que yo he hecho en la pizarra, que todo es un desastre de dibujo, y que sea la palabra de Dios quien lo aclare todo, porque la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios ilumina. Y entonces dice así, la primera carta a los Corintios, dice: para que no hubiera división, dice San Pablo, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, no haya división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen unos de otros.
para que todos los miembros se preocupen uno de otro, un cuerpo. Así es Cristo, como el cuerpo. Te duele el dedo, entonces te preocupas por tu dedo. Te duele la pierna, entonces te preocupas por la pierna. Te duele la rodilla, te preocupas por la rodilla. Para que todo, dice San Pablo, para que no haya división, para que no exista división, sino que todos seamos, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen uno de otros. Si un miembro sufre, todos sufren. Si un miembro es honrado, todos los demás se alegran. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno por su parte. Cada uno de nosotros es el cuerpo de Cristo. Es una maravilla. Tú y yo participamos del cuerpo mismo de Cristo, de este cuerpo místico. Hay que poder contemplar, llegar a para poder contemplar el amor inmenso de Dios, como Dios mismo ha descendido a estar con nosotros. Es lo que dice el Evangelio de Juan. La palabra se hizo carne, se ha encarnado y está entre nosotros y está con nosotros. Cada vez que nos reunimos, Dios mismo, Cristo mismo, el Espíritu Santo está con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo ha destruido esta división, lo que nos dividía, una cosa espantosa, horrorosa, donde estábamos divididos, el hombre de la mujer, el sacerdote de los gentiles, todos divididos por un muro que nos separa, muros que nos separan, muros. Ahora no, gracias a Jesucristo, Jesucristo ha derribado el muro que nos separa y podamos hoy pasar al amor, a poder amarnos como Dios nos ha amado. ¿Cómo nos ha amado Dios? Aceptándonos como somos, como nosotros somos, sin exigirnos. Él nos ama así, como tú eres. Yo espero, sinceramente, que este gráfico que he hecho en la pizarra les pueda ayudar a alguien. Lo único que he querido es compartir con ustedes lo que Dios me va diciendo. Entonces, lo que yo quería hacerles ver es, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo te toque el corazón, y me toque el corazón a mí, que sea el Espíritu Santo quien hoy día nos asista, porque Jesucristo ha destruido este muro. Jesucristo dirá, él mismo lo dirá, yo he venido a... Jesucristo dice, yo le doy un mandamiento nuevo, amaos como yo los he amado, donde no haya separación alguna, donde no podía ni siquiera tocar al fariseo, porque lo hacías impuro, donde no podía ni siquiera hablar, una mujer no podía hablar con un sacerdote, una cosa imposible, una separación total, totalmente separados. Jesucristo viene a rompernos esta ley, a destruir esta ley, a pasar al amor, a poder amarse. Por eso Jesucristo destruirá este santuario para edificar uno nuevo, que es su cuerpo, y lo hará Jesucristo dando su vida. Jesucristo lo hará dando su vida. Jesucristo va a entregar su vida, su cuerpo, para destruir esto y para edificar el nuevo cuerpo, que es su mismo cuerpo, donde derrama su sangre, la sangre y el agua. Cristo que derrama sangre y agua y que se entrega por todos nosotros. Y esto es el amor. Cristo se da en alimento. Cristo es la nueva creación, el hombre nuevo, la asamblea celeste. Él nos ha pasado de la ley al amor. Cristo nos ha pasado de la ley, del rito, de lo ritual, al amor, a vivir en el amor, donde todos comemos del mismo pan, donde todos bebemos de su misma sangre, donde Él mismo está con nosotros. Es una cosa impresionante, es maravilloso, donde Jesucristo se ha hecho de así de grande, pequeño, donde Cristo ha buscado lo más sencillo, lo más bello para ti y para mí. Ojalá tú y yo podamos hoy día, en medio de que no sé seguramente transmitir el mensaje, pero le quiero decir una cosa, que el Espíritu Santo lo enseñará todo. Y verás que Cristo ha derrumbado el muro, porque Dios mismo se ha hecho hombre.
Dios mismo ha venido a buscarnos a nosotros. El que estaba en lo más oculto, detrás del velo, ha roto el velo, se ha partido ese velo. El día de la crucifixión, cuando Cristo ha sido crucificado, este velo se rompió. Este velo se rompió de tal manera que ahora tú y yo podemos contemplar a Dios mismo en Cristo crucificado, y Él, que ha muerto, ha resucitado y habita en su cuerpo. Muerto, resucitado en el cuerpo. Este que ha muerto ha resucitado en su cuerpo, que es la iglesia, y vive con ella y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso era necesario que esto no quede piedra sobre piedra, que todo esto sea derrumbado, que no quede piedra sobre piedra, que se aniquile para que brille el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga y recen por mí.